De los micrófonos de QTF, gracias por continuar con nosotros también a través de las redes sociales, gracias por escribirnos, por hacer contacto con nosotros y por sus comentarios en torno a lo que hemos estado platicando. Y justamente tengo ahora en la línea telefónica a Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, hablar del tema, el retroceso de las democracias, que es un fenómeno que se está pues, presentando en el mundo, por lo menos es la visión de algunos especialistas y algunos analistas que hacen referencia a que esto se está volviendo cada vez más común en este monitoreo que hacen de los regímenes democráticos que existen en el mundo y que pues se están modificando y que en el caso, por ejemplo, de las democracias o la democracia, ya no es tan clara o tiene algún deterioro, incluso un retroceso. Gerardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Emilio? Muchas gracias por el espacio. Al contrario, y pues bueno, hablar precisamente de esto, de lo que tú eres experto, del tema de la democracia, de lo que está sucediendo en el mundo y cómo se está acomodando, y por supuesto hacer este señalamiento. ¿Se está dando un retroceso en democracias en el mundo? Bueno, es un fenómeno que lleva algunos años, que ha sido identificado por distintos autores, desde un retroceso a la democracia o simplemente, en algunos casos, el comienzo de la muerte de la democracia, quizá un poco más dramático. Pero la realidad es que todos los índices que uno ve, que hablan sobre cuestiones democráticas, no solamente electorales, el Latinobarómetro, la POP, el Perdón, Índice Internacional, perdóname, Gerardo, eh, te vamos a tener que, y te tengo que interrumpir, perdóname, tenemos que volver a llamar porque no se está entendiendo y se está, el audio a través de la línea telefónica se oye muy saturado, como raro, entonces no estamos entendiendo cuál es la situación. Pero bueno, bien valdría la pena entonces ahorita ligar justo con lo que estábamos hablando hace un momento con Guillermo en torno a lo que está pasando justamente en México y el mundo, el tema de lo que de qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, y entonces de alguna forma determinar si estamos en un retroceso democrático o no. Parte de lo que se está conformando en el mapa mundial en cuestión de el populismo, en torno a las dictaduras, sobre las mismas decisiones que se están tomando, que están afectando sin duda alguna esto y que pues para algunos expertos, los analistas, lo que dicen es lo que se está llevando entre las patas, además de la democracia, porque la democracia no solamente son elecciones, no se trata solamente de relacionar solamente la cuestión democrática a un proceso electoral, sino también a una cuestión de libertad de expresión, a una cuestión de decisiones en conjunto, a una oportunidad de crecimiento de un país y un desarrollo que en casos como los que veíamos en Venezuela, de lo que hemos hablado muchísimo, pues no se da, no sucede. ¿Por qué? Porque existe una afectación, porque existe una merma a lo que es un aparato democrático, a unas decisiones de conjunto y que a veces parecería que la cuestión de lanzar pues preguntas en torno a cualquier tema y hacer este tipo de encuestas o llamar los plebiscitos, parecería que se está trabajando en una cuestión democrática y no es así. Esta consulta se vuelve más bien una consulta popular que lo que no está haciendo precisamente es fortalecer a una democracia, sino más bien convirtiéndola en un aparato más bien populista. Eso, de alguna forma, creo que es importante que nos los expliquen, en este caso, Gerardo, de cómo ve y de cómo se está dando este programa y cómo lo ve él. Ya retomamos la comunicación. Gerardo, te estábamos escuchando, adelante. Aquí estoy, lo siento, Emilio. No, ahora te escuchas mucho mejor, adelante, te escuchamos. Mencionaba que todos los índices que existen ahora, que son muchos, sobre el estado de la democracia, desde la POP, Latinobarómetro, el de Idea Internacional, VIDEM, es decir, todos estos marcan claramente no solo un desencanto con la democracia, sino un retroceso en distintos elementos de la democracia. Y por eso mismo, eh, como uno de los elementos que decidimos con el secretario general
Almagro, fue de escribir un libro sobre el derecho internacional a la democracia y cómo existen, digamos, faltantes o ausencias muy claras en el orden internacional que pueda defender a la democracia frente, digamos, a estos retrocesos que pueden ser desde ataques a la libertad de expresión, que puede ser la corrupción, que puede ser actitudes a veces poco autoritarias, límites a la división de poderes, falta de pluralismo político, es decir, todo en contrasentido de los valores democráticos y lo que encontramos es que a nivel internacional hay pocas herramientas para hacer defensa de estos principios democráticos y eso justamente es lo que hemos decidido presentar en este libro de Derecho Internacional a la Democracia. Ahora, lo que dices en esta cuestión de los instrumentos, ¿qué instrumentos cuentan no solamente como ciudadanos, sino como institutos, organismos, como país, con los que se pueda apoyar de esta forma para poder garantizar una democracia? Sabemos que no hay una democracia perfecta, pero pues de alguna manera me parece que es algo que se tiene que trabajar y se tiene que profundizar en ese tema para no perderla. Es correcto, Emilio, lo que dices es exactamente correcto. No existe democracia perfecta y debemos de siempre buscar perfeccionarla, pero si vemos los elementos que constituyen una democracia, que van desde claramente elecciones libres, transparentes, eh, eh, respeto a los derechos humanos, en un Estado de Derecho, el pluralismo político, todos estos, la división de poderes, todos estos elementos están constantemente bajo presión, ¿no? Y lo que debemos de diseñar y lo que hemos analizado es que el sistema particular del sistema interamericano en realidad solo tiene herramientas para hacer valer dos de estos elementos constitutivos de la democracia. Claramente el sistema de protección de los derechos humanos a través de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las misiones de observación electoral que realiza la Organización de Estados Americanos. Pero fuera de eso, es decir, si existe una crisis entre poderes en cualquier estado de la región, si existe una falta de pluralismo político, si existe un estado de derecho muy debilitado, no existen mecanismos internacionales para poder fortalecerlos, o por lo menos no existen de forma institucionalizada. Han habido intentos ad hoc de buscar soluciones a distintas crisis en estas áreas, pero no hay algo institucionalizado como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o las misiones de observación electoral. Ahora, esto que dices, Gerardo, es muy preocupante porque al final de cuentas existen líderes mundiales o presidentes que ni siquiera quieren reconocer, en este caso, por ejemplo, a la ONU, ¿no? Entonces, ¿qué garantías hay o qué garantías pueden existir a nivel mundial y en ciertos países que finalmente haya, pues, líderes o haya presidentes o haya, pues, estos personajes que prácticamente manden al diablo a las instituciones en su propio país y entonces con mayor razón no acepten ni siquiera las sugerencias o los exhortos o los señalamientos de organismos internacionales, como es el caso precisamente de derechos humanos o de la OEA, en fin, me parece muy delicado. Mira, yo lo que creo que es un poco es uno de los problemas que tenemos en nuestros tiempos, ¿no? En donde, y es un riesgo para la democracia que cada quien parece tener su propia verdad, ¿no? Y sus propios hechos, o por lo menos así lo quiere presentar. El problema es que esas opiniones son válidas, eh, pero uno lo que más me preocupa a mí es que existe la tendencia ahora de tratar de imponer la verdad de uno sobre la verdad de otro. Y en una democracia debe de haber opiniones muy plurales y que deben de coexistir. Lo que sí no, y la opinión de uno es igual de válida que la opinión del otro. Claro, Lo que claro. sí es que los hechos son los hechos. Y entonces, cuando
Ese es un elemento. Y dos, en estos tiempos, creo que es importante ir a fuentes muy confiables. Es decir, no es posible que estemos frente a una, digamos, en una situación en donde un tuit de una persona claramente parcial vale lo mismo que un informe imparcial presentado y elaborado por especialistas en un tema determinado, ¿no? O de una institución que lleva 20 o 30 años dedicado Totalmente. a hacer eso, es decir, tanto en lo económico como en lo como en derechos humanos, como en temas electorales, es decir, y se ha buscado hacer esta falsa eh, digamos, esta falsa igualdad entre estos dos eh, opiniones divergentes, si lo queremos decir de De alguna esa forma, manera, claro. pero eso no es así, no debe de ser así, No debe porque de ser. una claramente lo que busca es imponer su verdad y justificar su posición, y la otra pues se basa Perfecto. en hechos concretos. Pues sí. Gracias, Gerardo. Te mando un abrazo. Gracias pues, por platicar con nosotros el día de hoy. Gerardo de Icaza, director del Igualmente, Departamento muchas gracias, Emilio. para la Cooperación y Observación Electoral, el retroceso